Estimada directora Farías Margarita Pitre, reciba un cordial saludo de parte de sus estudiantes del grupo número 2 del curso Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. En esta oportunidad vamos a presentar la fase 2 que consiste en realizar una socialización de los temas abarcados en el desarrollo del curso. Para ello, cada estudiante participante de esta actividad realizará su explicación de la temática que ha elegido y asimismo escuchará la de los demás compañeros y de esta manera realizaremos una creación de nuestro conocimiento de manera constructiva en este pequeño grupo de trabajo colaborativo, en los cuales están participando la compañera Merlin Patricia Calderón, el compañero Josimar Milan Bermúdez, la compañera Dora Viviana Ordóñez, la compañera Yunis Calderón y quien les habla, Angie Valentina Marín Vargas. Para la elaboración de las diapositivas tuvimos en cuenta la estructura que se debe realizar para un trabajo, que es la introducción, las conclusiones y la bibliografía. De esta manera vemos que también se trabajan los 5 temas respectivos y que se encuentran aquí descritos. Así, el primero de ellos es conceptos que evidencie la comprensión sobre la educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema. El segundo tema propuesto por la guía son los conceptos que giran en torno a la interculturalidad, cultura, diversidad cultural, migración, etc. El tercer tema son las tensiones que existen en el contexto en ruta hacia la definición y comprensión de la educación intercultural. El cuarto es relacionar las buenas prácticas y experiencias que existan en el sistema educativo desde la educación intercultural en los contextos de enseñanza y aprendizaje. En el quinto tema tenemos la pertinencia de la educación intercultural en una gran diversidad de contextos desde la experiencia que existe en Colombia y en Latinoamérica. Posterior a esto, pues tenemos las conclusiones y las bibliografías, tal como la guía de actividades la solicitaba para esta actividad. Como bien es sabido, la interculturalidad es una alternativa para repensar y reorganizar la realidad sociocultural, que busca una interacción justa y equitativa a través del reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Aquí se conjugan un sinnúmero de dimensiones que ponen de manifiesto un diálogo intercultural amplio, donde afloran diversos aspectos que permitan el reconocimiento y conocimiento cultural mutuo. El presente trabajo aborda una revisión teórico-conceptual sobre la educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo, conceptos que giran en torno a ella, las tensiones que coexisten en la ruta hacia la educación intercultural, la correlación entre las buenas prácticas y experiencias desde este enfoque en los contextos de enseñanza-aprendizaje y la pertinencia de esta desde la revisión de experiencias existentes en Colombia y Latinoamérica. El primer tema abordado son los conceptos que evidencian la comprensión sobre educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo. Tomamos los aportes de los siguientes autores. Para Morales, la educación intercultural responde a la necesidad de promover actitudes transformadoras desde la escuela, generando ambientes para la convivencia, la cooperación, el respeto y la aceptación de la diversidad. Lara M. et al. Definen que la educación intercultural debe ser asumida como ese espacio de aprendizaje cultural y diverso, donde se supere esa visión pluricultural y multicultural. Según Araujo, para la educación intercultural, en el acto de educar a las personas hay que conocerlas, respetarlas y acogerlas en su diversidad cultural. Por ende, la escuela es un escenario propicio para buscar la coherencia y la tolerancia. Para Guadet, Vilas, Ponce y Rodríguez, la educación intercultural también está definida como la educación centrada en la diferencia y pluralidad cultural, más que en una educación para los que son culturalmente diferentes. Teniendo en cuenta estos conceptos, vemos entonces
que la educación intercultural desde el ámbito de la educación brinda posibilidades educativas para reflexionar críticamente sobre la propia cultura y la de los demás, eliminando sesgos negativos y cerrando brechas de desigualdad social que nos alejan de la convivencia positiva y enriquecedora. Se deben crear espacios de interacción donde se valore la diversidad, se promueva el respeto y el diálogo, permitiendo a los estudiantes su desarrollo cognitivo, afectivo y social. A continuación, la compañera Yunis con el segundo tema. Conceptos que giran en torno a la interculturalidad, cultura, diversidad cultural, migración, etc. Para Crespo Vila Viñas, la interculturalidad es un medio que habilita el diálogo de saberes entre culturas iguales en importancia y jerarquías. Según Moya y Moya, citado por Kreiner y Guerra, definen que la cultura es un modo de vivir y de pensar de un pueblo configurado con base en sus experiencias particulares de relacionarse con la naturaleza y con los seres humanos. Involucra todas las expresiones materiales y no materiales. La cultura es un sistema de símbolos que expresa la racionalidad colectiva. La cultura entonces no es algo estático, sino que se caracteriza por la producción que el ser humano hace de sus experiencias internas y sobre todo externas. Es decir, que en estas perspectivas las relaciones son indispensables. Para Kearney, citado en Sánchez, la migración es un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político, de tal manera que cruzarla afecta a la identidad del individuo. La migración es un proceso inherente a la historia del ser humano. Este proceso de movilidad es motivado por aspectos de diferente índole, las cuales impulsan a las personas a tomar decisiones trascendentales en sus vidas. Según la UNESCO, citado por Guzmán et al., la diversidad hace referencia a la diferencia, la variedad, la desemejanza y la abundancia de cosas distintas. El conocimiento de la misma nos permite fomentar valores como el respeto y la tolerancia por el hecho de respetar y tolerar al otro con quien se convive, aunque no manifieste las mismas creencias y bagaje cultural. Continúa la compañera Dora con el siguiente tema. Tensiones que existen en el contexto en la ruta de definición y comprensión de la educación intercultural. Teniendo en cuenta este proceso de aprendizaje que hemos tenido a través del tiempo, es evidente reconocer como educadores que algunas de las tensiones en este proceso de reconocimiento o de apropiación de la pedagogía intercultural responde al rol o al compromiso de cada docente como maestro dentro del proceso de transformación y construcción de las diferentes identidades de los grupos étnicos existentes en la comunidad. Otro es como maestro reconocer la gran importancia de la implementación de un currículo flexible en el que se pueda articular el contexto, el espacio, la cultura, de manera que se genere respeto y reconocimiento por esta diversidad existente en Colombia, ya que Colombia es un país multicultural, multiétnico, así como se plantea que es importante poder reconstruir una mirada hegemónica que se ha tenido con un proceso de aculturación de las diferentes comunidades frente a su lengua, sus raíces, frente a sus saberes, frente a sus diferentes prácticas culturales en el que cada comunidad puede hablar, expresar sus lenguas, su sentir y sus emociones sin ningún miedo y sin temor al rechazo en otras comunidades. También es importante resaltar que entre las tensiones que podemos encontrar tenemos como la apropiación del docente frente al rol transformador e innovador que tiene dentro del centro educativo, también en la misma comunidad, ya que el docente es un generador de procesos de inclusión, teniendo en cuenta la participación de las comunidades, los diferentes líderes sociales, también líderes con los diferentes cargos de comités. Entonces, asimismo, también podemos decir que el docente debe ser
una persona, un mediador, este debe tener un sentido de apropiación para sí mismo, el reconocimiento de esa cultura y de las diferentes culturas de la comunidad y ser un apoyo para la misma. Para esta oportunidad vengo a exponer el tema D, que hace referencia a la relación de las buenas prácticas y experiencias que existen en el sistema educativo desde la educación intercultural en los contextos de enseñanza y aprendizaje. Para esto, hago referencia inicialmente pues al concepto que tiene el Ministerio de Educación y que fue presentada en el 2009 sobre qué son las buenas prácticas pedagógicas. Y nos dice que son aquellas acciones que realiza el profesor o el educador para tener una respuesta de todos sus estudiantes, para lo cual pues debe concebir que estos son diversos y que tiene un aula diversamente rica en cultura y otros aspectos. Entonces debe observar su población y lograr ofrecer actividades que atiendan a aquellas necesidades en el contexto de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Y miramos acá pues un pequeño esquema donde relaciono que la primera buena práctica que puede tenerse en esta interacción de enseñanza y aprendizaje es actividades basadas en el respeto. Entonces, no necesariamente estas van a ir enfocadas a un área determinada o van a ir enfocadas a un asunto porque son muy generales, ¿sí? En un aula intercultural enseñamos todos los conocimientos básicos que sean necesarios para los estudiantes partiendo de aquella razón de que tenemos un aula diversa, de que tenemos un aula rica en cultura donde hay una interacción constante y donde cada uno aprende del otro. Para esto es necesario que cada estudiante comprenda que debe respetar al otro y que el otro debe respetarlo a él. Entonces, cualquier actividad que se realice en el aula de clase, lo esencial es que siempre esté basada en que ha sido uno de los paradigmas nuevos de la enseñanza. Es una de las dimensiones de la inclusión y que nos ayuda a tener un ambiente agradable. Esta ha sido utilizada en la institución educativa Quimbaya en Quindío, Colombia. Traté de buscar aquellas que sean propias de nuestro contexto colombiano, ya que pues sabemos que acá tenemos diversas culturas enmarcadas por las regiones. Entonces quería buscar qué instituciones han trabajado aquellas actividades basadas en el respeto. Vemos que existe una segunda y es la actividad convergente con el uso de las nuevas tecnologías. Y hay dos autores que nos hablan de esto y que también se han utilizado últimamente mucho en las instituciones. Pero, ¿por qué convergente en el uso de las nuevas tecnologías? Porque para algunos va a ser verdaderamente fácil y para otros va a ser bastante difícil el uso de las nuevas tecnologías. Pero es necesario incluirlas en el proceso y que éstas puedan ayudarnos a enriquecer aquellos conocimientos que para algunos estudiantes pueden ser muy difíciles de comprender, pero que con el uso de las tecnologías los podrán tener más claros. Quise enmarcar las normas de etiqueta, sobre todo para aquellos espacios en los que se usa la educación virtual o a distancia, o por ejemplo en la actualidad que todas las instituciones debieron pasar de manera radical a la virtualidad por causa de la pandemia. Y con esto exalto las normas de etiqueta que tiene la UNAR. ¿Por qué? Porque en ellas nos
nos puede expresar la forma de comunicarnos a través de chats, a través de foros y a través de otros medios que dispone la universidad, ¿sí? Y que debemos tener claro en cualquier contexto, porque escribir también es una forma de comunicarnos y deben comprender los estudiantes que deben hacerlo de manera correcta para que no ofendan y falten a una de las primeras buenas prácticas que es el respeto, ¿sí? Por esto vemos de que no podemos resaltar todo el texto, no podemos escribir en mayúscula porque esto puede ser interpretado como un grito, como una ofensa. No podemos resaltar de rojo todo lo que escribimos o de colores, esto pues por las normas establecidas. Si los estudiantes comprenden esto, pues van a tener una relación amena en aquellos entornos que son virtuales y que de una u otra manera buscan ofrecer el servicio de educación y que sea de manera intercultural, ¿sí? Porque cuando estamos, algo que por ejemplo en mi escritura puede que no sea una ofensa y en la del otro sí, entonces debemos de comprender en dónde estamos ubicados para que pueda haber una buena relación y puedan comprenderse de manera que todos sepan cómo se debe escribir en el lugar donde estamos y que puedan respetar y valorar los aportes de los otros compañeros. Podríamos de pronto pensar de que las actividades no son virtuales, no son interculturales, pero pues debemos saber que allí hay más diversidad, porque en las clases virtuales encontramos personas de diferentes lugares que merecen respeto y que merecen su educación, ¿sí? Por ejemplo, en esta actividad que estamos haciendo acá, nosotros los estudiantes, yo soy de una parte diferente a la donde están los compañeros y yo sé que cada uno está ubicado geográficamente en una parte diferente, pero estos espacios nos permiten la creación de un conocimiento. Interactuar nos permite tener como esa buena relación entre nosotros y poder desarrollar un buen producto. Otra de las buenas prácticas son aquellas que están basadas en las necesidades, en los intereses de los estudiantes, porque si buscamos eso que le agrada, ¿sí?, desde su cultura, desde su contexto, y lo relacionamos con lo de otros compañeros, podemos hacer un ambiente interactivo donde el estudiante siempre esté motivado. Entonces, una de las buenas prácticas es buscar cuáles son las necesidades y intereses de mis estudiantes para poder enriquecer aquellos procesos o aquellas actividades que se requieren desarrollar para cumplir con un cronograma o para cumplir con los conocimientos básicos que nos exige el Ministerio de Educación. Otra es basarnos en aprovechar los espacios o las prácticas cotidianas para incorporarlos en los procesos de educación intercultural. Entonces, aquellas palabras que usamos, aquellos actos que vivimos diariamente pueden ser relacionados con, por ejemplo, el área de castellano. Una noticia nueva que haya salido, podemos llegar al aula hablando de la cultura, de cómo nació, de cuáles son las relaciones, de qué ha pasado en el entorno, qué se está viviendo, y eso nos puede ayudar a que ellos puedan lograr conocer un poco más de dónde son, de dónde vienen, quiénes son. Llegamos a un reconocimiento y algo mayor, llevamos a ver qué queremos para nuestra vida, para nuestra sociedad. Otra de ellas es crear espacios en los que tanto estudiantes como docentes podamos reflexionar. El docente también tiene que pensar si lo que hizo, lo que proyectó se hizo y si esto tuvo un buen resultado en su proceso.
los estudiantes lograron adquirir el conocimiento. O definitivamente debe reestructurar sus actividades para tener pues un mayor desarrollo en el aula de clase. Estas buenas prácticas, dentro de uno de los artículos investigados, encontré de que la educación intercultural se basa en 4 pilares fundamentales, que son el saber ser, los saberes, que es referente al conocimiento del mundo, el saber aprender y el saber hacer. Antes, cuando estudiamos la educación, sabíamos que era el saber hacer, el saber ser y el saber convivir juntos. Aquí cambiamos uno de ellos y son los saberes. ¿Por qué ahora los saberes y no el convivir juntos? Es porque si yo tengo el conocimiento del mundo, de aquella persona, de aquella cultura con la que me relaciono, pues puedo comprender lo que esta persona siente, lo que esta persona, por qué dice las cosas, cómo es su forma de actuar, y así vamos a establecer mejores relaciones. No puedo pretender convivir bien con una persona que no conozco. Entonces primero tengo que llegar al conocimiento y saber quién es mi compañero, quién es mi docente incluso, porque es que los estudiantes también somos diversos con nuestros docentes. Ahora quiero hablarle pues de 2 experiencias que quiero resaltar en esta oportunidad y que encontré en la institución que mencioné inicialmente, la Quimbaya, y es que las experiencias que mejor dan resultado en la educación intercultural es aquellas donde se propicia un aprendizaje cooperativo, donde se vinculan los estudiantes. Pero es que en algunos medios o en algunos modelos es más difícil. No es tan difícil como, por ejemplo, cuando se brindan espacios como estos, en la virtualidad, en los que los estudiantes pueden interactuar o pueden realizar sus propias creaciones a través de escritos o de trabajos o de ensayos, donde muestran una producción y un verdadero trabajo colaborativo. Incluso en la presencialidad, donde tienen la vivencia y donde se pueden palpar y donde pueden hablar unos con otros e intercambiar saberes. Y otra es participación que se hace efectiva tanto en las actividades escolares como en las que implica una relación con el resto de la comunidad. Entonces, recuerdo que no solamente es estudiante, docente, sino que también se requiere la participación de los demás entes de la comunidad, y tanto en actividades escolares como extraescolares. Ellos necesitan que en su entorno reconozcan lo que han logrado y puedan evidenciar aquel avance que han logrado. Entonces, por eso es necesario vincular a la comunidad, vincular a los padres de familia, a esa comunidad que nos rodea, y que puedan hacer partícipes a los estudiantes. Pues esto en general es lo relacionado a las buenas prácticas y las experiencias. Sé que hay muchas, sé que existen demasiadas, pero quise resaltar aquellas que dentro de mi investigación de artículos que revisé, pues encontré más importantes. El tema de la educación intercultural es un tema que en la actualidad los docentes están como apenas dando los primeros pasos para llevar a esto. Acordémonos que antes pues hablábamos de multiculturalidad, pero en estas su definición cambia por la interacción que realizan, y porque no se conciben como si existen tales culturas, sino cuál es el producto de esta interacción entre las culturas. Entonces es por eso que ahora cambiamos a la interculturalidad, que no es un término tan relativamente nuevo, pero que en las aulas de clase no se ha visto como tan resaltante, y los docentes pues en la actualidad
están dando como esos primeros pasos. Es por eso que también es importante para nosotros como futuros docentes para poder pues mostrar un mejor desarrollo. Continúa mi compañero, muchas gracias. En el siguiente IP trabajaremos la pertinencia de la educación intercultural en una gran diversidad de contextos desde la experiencia existente en Colombia y Latinoamérica. La interculturalidad en nuestra región está estrechamente relacionada con la problemática indígena latinoamericana, pues fue a partir del análisis de las relaciones entre indígenas y no indígenas que la noción de interculturalidad y su derivada de educación intercultural emergieron desde las ciencias sociales latinoamericanas hace casi 3 décadas. López, 1999. En Colombia, al igual que en el conjunto de América Latina, los procesos de lucha, reivindicaciones, exigencias y negociaciones por una educación que reconociera la existencia de una sociedad culturalmente diversa, las comunidades indígenas y afrocolombianas, lograron que el Estado colombiano institucionalizara un modelo de educación multicultural conocido como etnoeducación, el cual se ha establecido como un programa por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 3454 de 1987. De igual forma, en la década del 90 al 2000, los países latinoamericanos hicieron grandes reformas a nivel de constitución para el reconocimiento de una educación intercultural. De este trabajo podemos concluir que la educación intercultural busca la revaloración y recuperación de la conciencia histórica en la acción educativa y la convivencia pacífica, aceptando nuestras diferencias en cuanto a formas de ser, pensar, sentir y actuar como base para la recuperación y reconstrucción social. La humanidad se ve ante la necesidad de aprender a convivir en un mundo de múltiples diferencias para resolver problemas que le atañen a la educación latinoamericana en general en la cimentación de una sociedad más democrática. La interculturalidad desde el ámbito de la educación brinda posibilidades educativas para reflexionar críticamente sobre la propia cultura y la de los demás, eliminando sesgos negativos y cerrando brechas de desigualdad social que nos alejan de la convivencia positiva y enriquecedora. Se deben crear espacios de interacción donde se valore la diversidad, se promueva el respeto y el diálogo, permitiéndole a los estudiantes su desarrollo cognitivo, afectivo y social. Como referente de este proceso, hemos tenido en cuenta las referencias de la unidad 1, la unidad 2 de este curso, para así podernos apropiar del proceso de aprendizaje y de enseñanza, de reconocimiento de la educación intercultural desde las diferentes miradas y asimismo poderle agradecer al tutor por su compañía, su comprensión, su asesoría que ha tenido con todos nosotros en este proceso. Muchas gracias por estar en este proceso, por la participación de cada uno de ustedes frente a nuestra formación como etnoeducadores.